Quiero que busquen en sus Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Y quiero que miremos el término bienaventurado. Bienaventurado, y ese es el tema para esta mañana. Quisiera darle un recuento histórico de ese texto para entenderlo en el contexto que lo entendería un judío hace 2000 años atrás o un miembro de la iglesia hace 2000 años atrás. Y nota que dice en singular, bienaventurado el que lee, sujeto de la oración. Y para entender eso, ¿por qué está en singular? Tenemos que entender que había un solo rollo en la época, no había esa cantidad de Biblias como las tenemos hoy, sino que había un solo rollo, quizás en la sinagoga o en los sitios que se reunieran ellos. Entonces por eso leía uno solo, no había la oportunidad de leer como leemos hoy, que cada quien tiene su Biblia. Ellos tenían un solo rollo ahí, entonces por eso dice bienaventurado el que leía una sola persona para todo el auditorio. El resto de personas que están ahí están en calidad de oyentes. Entonces el grupo como tal es visto como una unidad debido al artículo que tiene ahí, y por eso el adjetivo sigue en singular. El grupo es visto como una unidad y ellos participan solamente oyendo, y también el mismo grupo participa guardando. Los tres grupos, el que lee, los que oyen y los que guardan, tienen el mismo beneficio. La bienaventuranza, el ser bienaventurado, tienen el mismo beneficio. Y una justificación en el contexto es que el tiempo está cerca. Ese es el contexto histórico. Estoy describiendo cómo ocurriría en la época hace 2000 años más o menos. En el contexto de ellos, una sola persona leía. El grupo que está ahí escucha y se llevan a su casa los recuerdos de eso, lo acumulan. Cada vez que lo leen, acumulan algo, porque no tienen algo para leer en la casa, y lo guardan. Y la justificación del autor es que, mira, el tiempo está cerca y debe guardar esta profecía. Ese es el contexto histórico. Vamos a traerlo al contexto nuestro estos días. Hacemos esta especie de extrapolación y explicamos ahora el texto desde el punto de vista de su significado. Voy a hacer ahora los significados de las palabras que están ahí para relacionarlo con nuestra experiencia. La palabra bienaventurado, etimológicamente es como la abundancia de algo, la cantidad de algo. Eso es en el sentido etimológico, que es bienaventurado, cantidad o abundancia de algo. De acá salió la idea. De esta cantidad, de esta abundancia de algo, salió la idea de un beneficio. Por tener la cantidad, por tener suficiente, por tener abundancia, hubo beneficio para la persona. Y en el contexto que se usa, es el beneficio en el espíritu. Entonces, ¿qué significa bienaventurado hoy para nosotros? Un beneficio que recibe el espíritu. En algunas versiones que lo traducen alegre o feliz, contento, puede ser, pero no es la idea básica, porque cuando repasan Mateo capítulo 5, está en el contexto del dolor. La palabra bienaventurado está en el contexto del dolor, está en el contexto del sufrimiento. Entonces ahí no concuerda con que feliz y dichoso, no concuerda la palabra. Sí es abundancia, sigue siendo abundancia y sigue siendo beneficio. Y voy a dar una ilustración para entender mejor.
¿Por qué es bienaventurado? No sé si han tenido la experiencia de ver niños que los vacunan o los inyectan. Y mientras los inyectan, quizá el papá y el médico están conscientes que es para beneficiarlo, pero el niño no lo ve así. El niño solamente ve el dolor que él va a experimentar frente a esa experiencia que es dolorosa. Entonces la palabra bienaventurado es así. Sí es abundancia y sí es un beneficio. Quizás de vez en cuando es un beneficio que nos otorga alegría inmediatamente, pero no siempre. El beneficio que nos produce en el momento nos da dicha o felicidad en el sentido emocional, sino que el remedio del momento, la bienaventuranza del momento es dolorosa. Entonces, en sí, bienaventurado es porque sí da un beneficio al espíritu. Por eso la palabra bienaventurado, por eso el que lee, los que oyen y los que guardan, sí tienen un beneficio en su espíritu humano. Y ese es el concepto básico de bienaventurado. Cada vez que leen la Biblia, en su Biblia, la palabra bienaventurado, tienen que saber, hay un beneficio para el espíritu humano. Bueno, voy a darle algunas implicaciones de por qué. Mira, mientras leemos, es verdad, la Escritura limpia nuestro espíritu humano. Por eso recomendamos leer diario, leer con frecuencia, porque una cosa que ocurre de manera consciente o no consciente es que mientras leemos hay limpieza en nuestro espíritu humano de los pecados que nosotros no somos conscientes que cometemos. Y por eso hay ese beneficio. Un segundo beneficio es que, mira, al leer hay una nueva perspectiva hacia la vida, hacia todo, porque esa es la perspectiva de Dios hacia la vida. Entonces leer nos da una perspectiva diferente a la vida natural con la cual nosotros nacemos. Cada vez que leemos podemos obtener una nueva perspectiva de la vida y de las cosas, es decir, más ajustada a Dios y un poco más distante quizás de la vida natural. Otro aspecto es que mientras leemos la Biblia es para que nos dé motivación. La Biblia no es para desanimarnos, es para darnos motivación. Y ese es otro aspecto o implicación del término bienaventurado. Y una ilustración más. Mire, la Biblia nos cura, nos sana de algunas cosas, de muchas cosas. Y es mejor tener este producto que nos da remedio a nosotros antes que otra cosa. Y en ese sentido somos bienaventurados. Hay más, pero esas son algunas ilustraciones. Déjeme darle otro enfoque de la misma palabra. Sigo ahí en el contexto de este, pero déjeme tocar el verbo que sigue inmediatamente. Dice, bienaventurado el que lee. Literalmente leyendo, el que leyendo. Pero es una palabra compuesta, los que tienen alguna noción del griego, acá. Ese verbo es el verbo tradicional que conocemos como ginosko, conocer. Y la palabra conocer literalmente significa hacer contacto con algo. La palabra ginosko, que se traduce conocer, literalmente significa hacer contacto con algo. Y esa es una parte de la palabra. Pero la preposición, el prefijo que lleva antecediéndolo, tiene algunos conceptos que se pueden añadir, agregar a este significado. Y un concepto del prefijo que lleva es de abajo hacia arriba. El prefijo de ese verbo significa de abajo hacia arriba. Eso es muy abstracto para nosotros, pero de abajo hacia arriba significa darle prioridad. Entonces cuando él me dice que bienaventurado el que lee,
las personas que leen la Biblia están dándole prioridad a ese libro. Y ese es el primer concepto que quiero que aprenda. Una persona que se acostumbra a leer su Biblia diario, cada vez que esté leyendo ese libro y no otro libro, está diciendo que eso es prioridad, eso es leer. Eso es lo que significa, implica leer, darle prioridad a ese libro que se llama Santa Biblia. Una segunda idea. Cualquier palabra, cualquier verbo que se une a una preposición de esta naturaleza lleva implicado lo de intensidad. Entonces, una segunda idea es que no es solamente que le da prioridad, sino que le da intensidad. Déjeme darle alguna ilustración. Yo creo que algunos y todos quizá tenemos una idea de lo que es intenso. De vez en cuando decimos que fulano está intenso. Intenso es que lo hace una vez, dos veces, tres veces y como que no deja reposo a la otra persona, sino que no me deja respirar, está intenso. No sé si lo usan en el contexto, estoy desactualizado, pero los que están enamorados ahora no dicen eso. No, está intenso el interesado, la interesada, y eso significa que hay llamadas continuamente y bombardeo de diferentes aspectos continuamente, entonces decimos está intenso. Pues el verbo conocer ahí lleva ese sentido de intenso. Entonces usted se puede poner intenso con la Biblia, eso significa que no deja reposar la Biblia, ahí está hojeándola y pensando otra vez en eso, leyendo otra vez. Yo sé que hay días que sufrimos intensidades con la Biblia, quizá hay semanas que no, de vez en cuando algunos se olvidan de ella también, pero la sugerencia del verbo conocer ahí es intensidad. Y una tercera idea. Ese mismo prefijo significa repetición. Hágalo una y otra vez. Los que lo hacen una y otra vez, los que lo hacen intensamente y los que hacen el sentido de prioridad, como no hay mandato ahí, solamente describe el efecto de eso. Bienaventurado la persona que es intensa con la Biblia, que lo repite y que le da prioridad, recibe beneficio en su espíritu. Y eso es lo que declara el texto. Entonces no hay mandato, solamente hay un efecto, una consecuencia de lo que se experimenta por la lectura bíblica. Obedecer, dos ideas nada más, dos ideas sobre obedecer. Creo que dice acá en su Biblia, bienaventurados los que oyen, pero el concepto más directo en la cultura hebrea de oír es obedecer. Entonces estoy haciéndole un traslado, usando un sinónimo más exacto para nosotros. Así que cuando ellos dicen oír, para nosotros la interpretación más directa para conectarnos con ellos es obedecer. Podemos obedecer dos cosas. Una, el mandato bíblico. Ya hemos charlado de eso. Podemos obedecer los mandatos. Y la otra es obedecer las descripciones. Y ya saben cómo hacerlo. Si hay mandato, bueno, son cosas para hacer. Si hay descripción, son cosas para creer. Entonces podemos obedecer la Biblia de esas dos maneras. Obedecemos los mandatos por hacer actividades o dejar de hacerlas, y obedecemos descripciones por creer esas descripciones. Ese es el sentido de obedecer. Y el tercer verbo que usa acá es guardar. Es vigilar algo o atesorar la palabra leída. Y voy a darle tres ideas de cómo pueden atesorar. Esto para darle implicaciones al término. Si los que guardan la Biblia, una manera es lo que vieron durante esta mañana. Algunos recitaron
su Biblia de memoria. ¿Cómo lo van a guardar? Memorice. De la misma manera que ellos oían mientras hacían la lectura y lograban memorizar frases, palabras, textos. Nosotros con mayor facilidad podemos hacerlo ahora porque tenemos Biblias en nuestras casas. Entonces, una forma de atesorar es memorícela primero. Número 1, haga memoria o memorice la Santa Palabra, la Escritura. 2, dele valor a eso que memoriza. Considere lo valioso. Es la otra forma de atesorar. Considere valioso esto que está memorizando. Y número 3, actúe de acuerdo a eso que ha memorizado. Actúe de acuerdo a eso que ha memorizado. Si ya eso tiene valor, si de veras tiene valor, haga eso entonces. Y esa es la forma sencilla y práctica de guardar la Escritura. Sobre la palabra profecía que aparece ahí, voy a darle 3 significados generales de profecía. Profeta literalmente es uno que habla por otro, eso es profeta. Y profecía es hablar en lugar de alguien. Entonces cualquier persona que hable en lugar de Dios está dando una profecía. La profecía en la Biblia se divide en 3 categorías. Entonces tocamos solamente de manera general qué es profecía en la Biblia. La Biblia clasifica la profecía en profecía histórica. Todo el Antiguo Testamento es profecía histórica. Entonces, bienaventurado el que guarda la profecía. Hacer memoria del Antiguo Testamento es una aplicación. Número 2. Hay profecía presente. La profecía presente es toda la que tiene que ver con la iglesia, lo que está aconteciendo en estos días relacionado con la iglesia. Esa es profecía presente. Y ahí tenemos nuestra responsabilidad como iglesia. Y la número 3, hay profecía escatológica. Son los eventos que van a acontecer en el futuro inmediato, tales como el rapto de la iglesia, tales como la segunda venida de Cristo, tales como Armagedón, el milenio, el tribunal de Cristo. Eso es profecía escatológica. Y de eso está hablando acá. Todo lo que quiero enfatizar esta mañana es lo siguiente. Vamos a apreciar la Escritura y vamos a practicar lo más que podemos de ese libro sagrado. Eso es todo lo de esta mañana.